pasaría si te dijera que 5 más 5 no siempre es igual a 10? Sobre todo, claro, cuando hablamos de dinero. Es que es una de esas ideas que te rompe un poco los esquemas, ¿no? Choca de frente con la aritmética básica que aprendimos en la escuela. Totalmente. Pero en el mundo de las finanzas a largo plazo, esa simple ecuación puede ser una de las trampas más costosas. Exactamente. Y justo esa es la idea central que vamos a explorar hoy. Tenemos un par de fuentes fascinantes que analizan por qué. En el universo de la planificación financiera, la continuidad es un factor clave. Y cómo dos planes de ahorro de 5 años no son, pero para nada, lo mismo que un solo plan ininterrumpido de 10 años. Así es. Vamos a desglosar un concepto que llaman el costo de la interrupción. Y lo vamos a ilustrar con una historia que me pareció muy reveladora, sobre un personaje llamado Max Moncounet. Perfecto. Entonces, nuestra misión es desentrañar lo que estos textos llaman la matemática del tiempo, entender una barrera psicológica clave, la trampa de la liquidez, y al final, ¿La solución? la solución. Descubrir cómo planificar a largo plazo sin sentir que el dinero está, no sé, secuestrado. Muy bien, pues vamos a desglosar esto. Para empezar, creo que lo fundamental es la premisa que proponen las fuentes. En finanzas, a diferencia de la matemática pura, el orden de los factores y sobre todo la continuidad sí altera el producto. Ajá. Nuestra intuición nos dice, bueno, 5 más 5 es 10. El tiempo se acumula y ya. Pero cuando metes el interés compuesto a la ecuación, esa intuición nos puede jugar una muy mala pasada. Entiendo el concepto, pero es difícil de asimilar sin un ejemplo claro. Supongo que ahí es donde entra la historia que mencionabas, ¿no? La de este personaje, Max. Fuente es Max Monet, y lo describen como alguien muy metódico, disciplinado, ¿sabes? El que lleva sus cuentas al día. Ese mero, el que planifica. Y su estrategia de ahorro es contratar planes a 5 años. Cuando uno termina, cobra su dinero y abre otro igual, de 5 años. Que, a ver, suena bastante lógico, la verdad. Sí, a primera vista sí. Desde su punto de vista, mantiene la flexibilidad. Cada 5 años tiene acceso a su capital y decide qué hacer. Él cree que así mantiene el control. Creyendo firmemente que 2 planes de 5 son funcionalmente idénticos a uno de 10. Claro. Una lógica que parece impecable, pero que esconde un error millonario. Y en la historia aparece un personaje, el maestro Sarbi, que se lo hace ver de una forma muy directa. Se encuentra con Max y le suelta, estás cayendo en la trampa de la liquidez. Y Max, pues imagínate, se ofende. ¿Cómo va a ser una trampa algo que le da seguridad? Es una excelente pregunta. Y la respuesta, según entiendo de las fuentes, está en un concepto que llaman la matemática del tiempo. El maestro Sarbi le explica que al interrumpir su plan, hay 2 problemas gravísimos que están saboteando su crecimiento. Analicemos el primero, que es el más contraintuitivo, pero también es el más poderoso. A ver. Al interrumpir el plan, se reinicia la curva del interés compuesto. Esto es fundamental. El interés compuesto no es una línea recta, es una curva que se acelera. La famosa bola de nieve. Exacto. Pensemos en esa bola de nieve rodando cuesta abajo. Al principio es pequeña, avanza lento, pero conforme crece, cada vuelta que da acumula muchísima más nieve que la anterior. La aceleración es brutal. De acuerdo. La analogía es un clásico, se entiende bien. Pero podemos ponerle números. ¿Qué tan grande es el efecto en la vida real? Claro, y aquí es donde la idea cobra vida. A ver, imaginemos que Max invierte, digamos, 10,000 pesos con un rendimiento promedio del 8% anual. Ok. En los primeros 5 años, su dinero crece, y al final tiene unos 14,700 pesos. Ganó 4,700. No está mal. No está mal. Siguiendo su lógica, él toma ese dinero y empieza un nuevo plan. Hasta ahí todo normal. Ahora veamos qué pasa si no interrumpe. Si deja esos 14,700 invertidos otros 5 años. Al final del año 10, no tendrá los 14,700 más otros 4,700. No. Tendrá casi 21,600 pesos. A ver, un momento. Esto significa que en el segundo periodo, del año 5 al 10, no ganó 4,700. Ganó casi 7,000 pesos. O sea que la diferencia es de 2,300 pesos. Eso es. Es casi un 50% más de ganancia en el segundo periodo que en el primero. Exactamente. Y es dinero que se genera solo por no tocarlo.
por no interrumpir. Ese es el activo secreto del que habla la fuente. El maestro Sarby le dice a Max una frase demoledora, y cito: «La mayor aceleración de tu dinero ocurre precisamente entre el año 7 y el 10». ¡Wow! Lo que Max estaba haciendo era detener la bola de nieve justo antes de que se convirtiera en una avalancha. Visto así, es increíble. Es como entrenar para un maratón y retirarse en el kilómetro 30, justo cuando empieza la verdadera carrera. Se pierde la parte más gratificante. Es la analogía perfecta. Pero ese no es el único problema. El segundo golpe es mucho más directo, más tangible. ¿Cuál es? Volver a pagar costos de apertura o de administración. Cada vez que inicias un nuevo plan, hay costos. La fuente usa una palabra muy gráfica. Dice que Max estaba quemando parte de su capital cada vez que reiniciaba. O sea que no solo perdía el crecimiento futuro, sino que además estaba tirando a la basura dinero que ya tenía. Es un doble golpe. El costo de oportunidad de frenar el interés compuesto, más un costo explícito por empezar de nuevo. Es como si cada 5 años tuvieras que volver a la casilla de salida en un juego de mesa y para colmo pagar una multa. Pierdes tiempo y pierdes dinero. La combinación es letal. Sí. Ahora entiendo perfectamente la frase con la que el maestro Sarby cierra esta primera lección. Cito de nuevo: «En finanzas, el orden de los factores sí altera el producto. La continuidad es el activo secreto». Exacto. No se trata solo de la cantidad de tiempo, sino de que ese tiempo sea un bloque ininterrumpido. Y ese entendimiento nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si la matemática es tan clara, es demoledora. Entonces, no entiendo. Si Max es tan metódico como dicen, ¿por qué haría algo tan ilógico? Exacto. Ahí está el meollo del asunto. Debe haber algo más en juego aquí que no es un simple error de cálculo. Y esa es la segunda parte del análisis de las fuentes, la barrera psicológica. La respuesta no está en la calculadora, está en la cabeza. Aquí es donde se introduce formalmente el concepto de la trampa de la liquidez. ¿Y cómo lo definen exactamente? Es un término muy bien elegido. Fíjate que en finanzas personales, este concepto describe esa fuerte preferencia por tener el dinero a la mano o en plazos muy cortos. Ajá. Incluso cuando la evidencia demuestra que los rendimientos a largo plazo son muchísimo mejores. Es, en esencia, priorizar la sensación de control sobre el resultado financiero real. Es decir, la trampa es el confort emocional. La creencia de que tener el dinero disponible cada 5 años es más seguro. Es esa sensación de, por si acaso, ¿no? De tener una salida de emergencia cerca. Exacto. Pero esa salida de emergencia tiene un peaje altísimo. La fuente dice que esa estrategia le estaba costando a Max miles de pesos en potencial de crecimiento. No es una diferencia menor. Es una transferencia directa de riqueza futura a cambio de tranquilidad presente. Pero, a ver, seamos justas con Max por un segundo. ¿No tiene un punto? ¿La vida es impredecible? Bueno, sí. ¿Qué pasa si en el año 6 tiene una emergencia médica real o una oportunidad de negocio única? ¿No es mejor tener esa salida, aunque cueste rendimiento, a estar atada de manos? Esa es exactamente la objeción que plantea el miedo. Y es una objeción súper válida, muy humana. El miedo a que el dinero esté secuestrado es una barrera emocional muy, muy poderosa. Claro. Y la renovación cada 5 años te da una ilusión de control, una oportunidad periódica de recuperar el dominio sobre tu dinero. El problema es que es una ilusión, porque el verdadero control viene de maximizar el resultado, no de tener la opción de abandonar la estrategia óptima. Es una paradoja. Por querer tener más control a corto plazo, terminas teniendo un resultado peor, Justo. lo que al final significa menos control sobre tu futuro financiero. Vende para asegurar la ganancia. Sí, el clásico. Celebra esa pequeña victoria, pero se pierde el crecimiento del 200 o 300% que viene después. Es la misma trampa de la liquidez a pequeña escala. El miedo a perder lo poco que ha ganado le impide ganar mucho más. Y esto plantea una pregunta muy importante, que va más allá de Max. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por una sensación de seguridad que podría ser ilusoria? Exacto. Entonces, si ya entendimos el problema matemático y la barrera psicológica que lo causa, la pregunta es ¿cómo resolverlo? ¿Estamos forzados a elegir entre el crecimiento exponencial y la tranquilidad de tener acceso al dinero? ¿O hay una tercera vía?
Afortunadamente, las fuentes que estamos analizando indican que sí hay una tercera vía. No es una elección de todo o nada. Y aquí es donde el maestro Sarvi le presenta a Max la tercera pieza del rompecabezas, las estrategias de flexibilidad. Esta es la respuesta a ese dilema que parecía irresoluble. Exacto. La solución no es acortar el plazo, que es lo que hacía Max. Sino construir flexibilidad dentro del plazo largo. Justamente. El material detalla un par de estas estrategias. La principal es contratar el plan a 10 años, para asegurar la continuidad de la curva, pero asegurarse de que ese plan incluya opciones como rescates parciales o la posibilidad de solicitar préstamos sobre el plan. A ver, desglosemos eso un poco, porque suena bien en teoría, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo funciona un rescate parcial? Significa que el plan está diseñado para emergencias. Te permitiría retirar una parte de tu capital en caso de una necesidad real, sin tener que cancelar todo el plan. Ok. Quizás tienes 100,000 acumulados y necesitas 20,000 para una emergencia. Bueno, retiras esos 20,000 y los 80,000 restantes siguen ahí, invertidos en esa curva de crecimiento. Entiendo. Ojo, podría tener alguna implicación fiscal o una pequeña penalización. Depende del producto, pero es infinitamente mejor que liquidar todo y reiniciar desde cero. Claro. ¿Y los préstamos sobre el plan? Suena a que te estás endeudando contigo misma. En cierto modo sí, y eso es lo genial. Usas el valor de tu propio plan como garantía para obtener un préstamo, y a menudo en condiciones mucho mejores que en un banco. ¿Por qué? Porque para la institución financiera el riesgo es casi nulo. Tu propio dinero es la garantía. Mientras tanto, tu capital principal puede seguir invertido, trabajando para ti y a menudo generando un rendimiento superior al interés que pagas por el préstamo. O sea, son válvulas de escape. No tienes que dinamitar todo el edificio si solo necesitas abrir una ventana. Es la analogía perfecta. Estas herramientas eliminan la sensación de encierro, ese miedo a tener el dinero secuestrado, pero sin sacrificar el motor del crecimiento. El interés compuesto ininterrumpido. Exacto. Te permiten mantener la continuidad, que es el activo secreto, mientras tienes la tranquilidad de saber que hay liquidez disponible si surge un imprevisto. Y volviendo a la historia, esto es justo lo que el maestro Sarvi le muestra a Max. Le presenta estas opciones y de repente la perspectiva de Max cambia por completo. Se da cuenta de que su miedo era el que le estaba costando dinero, no el plazo en sí. El problema no era el plan de 10 años, sino su percepción de lo que significaba. Cambió el enfoque del problema totalmente. De cómo acorto el plazo para sentirme seguro a cómo encuentro un plan a largo plazo que me ofrezca la flexibilidad que necesito. Es un cambio sutil que lo cambia todo. Entonces, todo esto significa que es posible tener lo mejor de ambos mundos, la potencia de largo plazo y la tranquilidad de la flexibilidad. No son excluyentes si se elige bien. Y esa es la revelación que tiene Max, que la verdadera seguridad financiera no viene de la posibilidad de interrumpir, sino de la capacidad de persistir de manera inteligente. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Para asegurarnos de que las ideas clave queden claras, hagamos un resumen de los 3 puntos que desglosamos hoy. Me parece una buena idea. Punto número 1. La continuidad es un activo. En finanzas, 5 más 5 no es 10, porque al interrumpir se reinicia la curva del interés compuesto y, como vimos, se pierden los años de mayor crecimiento. Y además se incurren costos innecesarios que son un lastre. Punto 2. Cuidado con la trampa de la liquidez. Un concepto clave. Sí. Esa falsa sensación de seguridad de los plazos cortos puede ser atractiva, pero tiene un costo financiero enorme. Es un mal negocio emocional. Y punto número 3. La flexibilidad es la solución. Los planes a largo plazo no tienen por qué ser rígidos. Existen herramientas como préstamos o rescates parciales que ofrecen liquidez sin detener el motor del crecimiento. Son 3 pilares que, juntos, cambian por completo la perspectiva sobre la planificación a largo plazo. Totalmente. Y creo que la moraleja con la que cierra el texto de Max Monnet es la manera perfecta de concluir. Dice así: no dejes que la falsa seguridad de los plazos cortos te robe tu futuro. Un plan a 10 años ininterrumpido no es solo el doble, es exponencialmente mejor. Es una conclusión muy poderosa. Y si me permitas, me gustaría dejar una reflexión final, una idea para que quienes nos escuchan se queden pensando. Por supuesto.
Ya que hemos visto que la continuidad es un activo financiero tan valioso, la pregunta que queda abierta no es solo sobre los grandes planes de 10 años. La reflexión es, ¿en qué otras áreas de nuestras finanzas, quizás en decisiones más pequeñas, más cotidianas, estamos creando interrupciones que, aunque parezcan inofensivas, están frenando nuestro potencial a largo plazo? Buena pregunta. Podría ser en cómo manejamos una pequeña inversión, en cómo pagamos una deuda. El costo de la interrupción es un principio que se aplica en todas partes, a menudo en silencio, y ser consciente de ello es el primer paso para evitarlo.